En español, al igual que en otros idiomas, tenemos diferentes formas de decir las cosas. Algunas pueden ser un poco más directas o serias, pero también tenemos algunos suavizantes de expresiones. Y de eso vamos a hablar hoy en este video. Hola a todos y todas, si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y hoy vamos a hablar de esas pequeñas palabras en español que nos hacen sonar más respetuosos, más empáticos o más suaves, muchas veces sin darnos cuenta. Esta no es una gramática tradicional, es español de verdad. Si alguien alguna vez te dijo, eso sonó muy directo, este video es para ti y para que aprendas a suavizar tu español. Porque no es lo mismo decir, ¿tienes agua?, a decir, ¿tendrás por ahí un vasito de agua, porfa? Muy diferente. Y si quieres saber cómo hacerlo, quédate hasta el final de este video. Y si estás listo, pues empecemos. Entonces, iniciemos con la definición. ¿Por qué en español tenemos esta opción de suavizar lo que decimos? Mira, en español muchas veces la gente no va directo al grano. La gente no suele decir las cosas sin filtro. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, quiero eso o dame eso, decimos, ¿me darías eso, porfa? ¿Y por qué? Bueno, esto es algo que tiene que ver con la cultura. En algunos países hispanohablantes, la cortesía es muy importante, sobre todo cuando estás pidiendo algo, cuando estás dando tu opinión o quizás cuando estás corrigiendo a alguien. No se trata de ser sumiso, se trata de tener tacto. Quiere decir de saber cómo comunicar las cosas de forma amable. Y para eso tenemos algunos truquitos. Primero podemos utilizar los famosos diminutivos. Los diminutivos no solo se utilizan para decir que algo es pequeño. En español también se puede utilizar para decir algo de una forma más amable o con cariño, con amor. Por ejemplo, en lugar de decir, ¿te molesta un rato?, puedo decir, ¿te molesta un ratito? Suena más tranquilo, más amable. O por ejemplo también, ¿quieres agua? ¿Por qué no decir, ¿quieres un vasito de agua? Ya sabes, con cariño. Otro ejemplo, ¿esperas un segundo? Comparado a, ¿esperas un segundito, porfa? ¿Viste cómo suena mucho más amable? Incluso hasta podrías agregarle una sonrisa. Así ese segundito se siente mucho más pequeño. Pero ojo aquí, mucho cuidado. El uso excesivo de los diminutivos podría sonar un poco infantil. Entonces hay que tener cuidado al utilizarlos o tratar de usarlos en momentos muy específicos. Si lo sabes utilizar, hace que tu español suene mucho más humano. Aparte de los diminutivos, tenemos algunas palabras que al agregarlas a nuestras oraciones, también las pueden suavizar un poco y hacer que suenen más amables. Como por ejemplo, la palabra solo. En lugar de decir, quería preguntarte algo, puedes decir, solo quería preguntarte algo. Otra expresión es un poco. Estoy un poco preocupada. Acá le bajamos un poco la intensidad a la emoción. No estás tan preocupada, solo un poco. Controlable. Ya sabemos que por favor es una estructura formal y básica del español, pero podemos abreviarlo un poco y decir porfa y también sonar amable. ¿Me pasas la sal, porfa? En el caso estés dando tu opinión, podrías utilizar creo que. Creo que podríamos hacerlo de otra forma. Y hablando de dar opiniones, también tenemos la opción me parece que. Me parece que eso podría funcionar.
Estas palabras y expresiones hacen que tu oración no suene como algo definido o tan directo. Realmente esto puede ablandar diferentes situaciones. Hasta ahora hemos visto diferentes estructuras que podemos utilizar para suavizar nuestro español. Pero antes de continuar, quiero recomendarte suscribirte a nuestro canal de YouTube. Aquí puedes encontrar muchos más videos sobre la gramática del español, la cultura hispanohablante. Te recomiendo activar la campanita y así poder ser el primero en ver un video nuevo y seguir practicando tu español con nosotros. Así que ya sabes, cuando termines de ver este video, puedes pasar a ver los siguientes. Te espero también por ahí. Ahora sí, continuemos. Parte de hablar un español más suave o más amable son las preguntas indirectas. Cómo pedir cosas sin sonar como un jefe. Veamos esta diferencia, es decir, ¿tienes tiempo? Muy directo, casi urgente. Comparemos con ¿tendrías un momento por casualidad? Y si hablamos más tarde cuando tengas un rato, eso ya suena a otra cosa, muy diferente. Entonces, el consejo que te doy aquí es reemplazar algunas expresiones. Por ejemplo, decir podrías en lugar de haz esto. Decir te molestaría si es mucho mejor que decir voy a hacer esto y no importa mucho lo que pienses. Primero, preguntar amablemente. Y si quieres pedir alguna cosa grande sin parecer tan exigente, puedes usar esta frase. ¿Crees que sería posible? Y lo que quieres pedir. Y así como estas, tenemos otras frases ya completas que las puedes utilizar para mostrar empatía al momento de tener una conversación en español. Te recomiendo anotar algunas y ponerlas en práctica con tus amigos. Tenemos la frase ¿te parece si? Y propones tu opinión o tu idea. Y si lo dejamos para mañana, una opción amable. No quiero molestar, pero... Y dices tu opinión. No estoy segura, pero tal vez. Y la expresión que quieres decir. ¿Qué te parece si probamos de esta forma? Y si quieres decir algo un poco delicado, puedes empezar con lo que pasa es que... Y cuentas lo que sucede. Pero profe, ¿eso solo se usa con amigos de confianza? Puedes utilizarlas en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando estás hablando con alguien que no conoces muy bien, cuando quieres pedir un favor o cuando quieres dar tu opinión sin ser molesto. Estás en un contexto formal, por ejemplo en el trabajo, porque simplemente quieres sonar mucho más amable al momento de hablar este idioma. Entonces, para saber si es que has entendido correctamente este tema, te voy a mostrar algunas expresiones que están en una forma más directa y seria y quiero saber qué dirías tú para suavizarlo. Por ejemplo, en lugar de decir dame eso, ¿qué dirías? Explícame otra vez. Número 3. No entendí. Número 4. Estás equivocado. Número 5. No me gusta esa idea. Quiero saber cuál es tu versión suave o más amable de estas expresiones. Puedes escribirlas en la cajita de comentarios que vamos a leerlas todas. También quiero saber, ¿en tu idioma se utilizan este tipo de palabras para sonar más amable? ¿Cuál de todas estas estructuras vas a utilizar más cuando hables español? Así que ya sabes, puedes contarme esto en los comentarios. No olvides, con mucho respeto hacia los demás. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Ahora sabes que el español no solo se trata de aprender reglas gramaticales, sino también de cómo sonar más cálido al momento de tener una conversación con alguien más. Si este video te ha gustado, no olvides dejarnos tu me gusta.
También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario y muchos ejercicios para practicar. Pero si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, no te preocupes. Tenemos una prueba totalmente gratuita para ti en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí también encuentras artículos en español y puedes tener clases online con el staff de profesores de Burbuja. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.